Ustedes en la clase pasada habían hablado un poco de lo que es la extinción del contrato de trabajo. Entonces la idea es que continuamos con esta serie de mecanismos de extinción y en particular que sigamos con estos mecanismos de extinción que dependen de la voluntad. Así que el siguiente que tenemos que analizar está en el artículo 241, que es el despido, perdón, es la extinción por mutuo acuerdo. Y esta es, obviamente, una forma de extinción bastante razonable. Un contrato, ustedes saben, lo dijo Lionel Hutz, un contrato es un acuerdo de partes, que no se puede romper, pero básicamente es un acuerdo de partes. El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones. Y precisamente, así como las partes pueden crear con el contrato de trabajo una relación laboral, es decir, una serie de obligaciones recíprocas entre el trabajador y el empleador, las partes de mutuo acuerdo, así como crearon, pueden extinguirlo. Entonces existe una forma de extinción del contrato de trabajo prevista en el artículo 241, que es la extinción por mutuo acuerdo. Ahora bien, la extinción por mutuo acuerdo puede ser expresa o tácita. Y esta última es muy complicada, rara. Así que vamos a después enfocarnos en eso. Pero la normal es que las partes digan, bueno, hasta aquí llegamos, la verdad que fue un contrato de trabajo que funcionó, pero yo ya me cansé, vos ya te cansaste, lo cerramos, lo terminamos acá, no hace falta que me jubile, ¿no? Lo terminamos acá, y entonces de mutuo acuerdo hacen esta extinción. Ahora, así como cuando vimos la renuncia, cuando vieron con el doctor Suera la renuncia, expresamente nos referimos a que la ley establece ciertos recaudos para asegurarse que esa renuncia no es fraudulenta y que no encubre un despido. Lo mismo ocurre con el caso de la extinción por mutuo acuerdo. La ley impone un requisito importantísimo precisamente para asegurarse que esto no es un trabajador despedido al que le hacen firmar un papel de mutuo acuerdo. Entonces, el requisito que impone la norma es que esta extinción se instrumente mediante un escrito ante un escribano público, es decir, mediante escritura pública, o mediante que las partes concurran ante autoridad administrativa o judicial del trabajo, es decir, ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el SECLO, o ante un juez laboral. Podría pasar tranquilamente, si la ley lo prevé. Pero también se puede hacer, como dije, por un escribano público. Entonces, este tipo de extinción, insisto, muchas veces termina encubriendo algún despido que lo disfrazan con este ropaje de acuerdo. Pero por eso la ley quiere que al menos garantizar que el trabajador fue libremente y estaba ahí personalmente y que estaba específicamente diciendo, sí, yo quiero extinguir el contrato y él también, estamos los dos de acuerdo. Por eso lo que hace el escribano básicamente es certificar que está ese trabajador presente, la presencia del trabajador es obligatoria, pero que está ese trabajador presente y que libremente está diciendo que quiere extinguir el contrato de trabajo porque se puso de acuerdo con el empleador en hacerlo. Lo mismo hace el juez o el Ministerio de Trabajo certificando que el trabajador esté presente y que verdaderamente esté expresando su voluntad así. Ahora, es muy habitual, es llamativa y hasta desagradablemente habitual que cuando se produce una extinción por mutuo acuerdo, el empleador termina abonando una gratificación por cese de la relación. Y cuando ven la gratificación por cese de la relación, es medio como lo mismo que la indemnización por despido. La verdad, cuando se hace eso, es casi como que se está poniendo en evidencia que lo que existe acá es un despido que lo disfrazamos de mutuo acuerdo, ¿está bien? Y esto ocurre constantemente. Ahora el tema es el siguiente. Si después el trabajador dijera, vamos a suponer que va, firma ante el escribano, y después llega a la casa y dice, ¿cómo me cagaron, por favor? Voy a ver un abogado. Y va a ver el abogado y el abogado le dice, che, te cagaron. Y entonces manda una carta de documento y lo quiere cuestionar esto. Y quiere decir que ese acuerdo fue un acuerdo fraudulento. Entonces, ¿esto puede el trabajador hacer eso? ¿Puede cuestionar ese acuerdo? ¿Puede efectivamente reclamar? Y la respuesta que da la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria es que podría efectivamente cuestionar la validez de ese acto jurídico, de ese acuerdo extintivo, solamente si demuestra
vicio en la voluntad. Es decir, si demuestra, por ejemplo, dolo, violencia o algún tipo de error. Es decir, que ese acuerdo lo firmó, pero no lo hizo con su pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad. Fíjense que es estricto esto. No es fácil, no es nada fácil demostrar un vicio de la voluntad. Tenés que demostrar que vino un tipo y te amenazó, o tenés que demostrar que te engañaron y te hicieron firmar y vos no sabías, o tenés que demostrar algún otro tipo de ardido maniobra, dolosa, el dolo, tenés que demostrar otro tipo de maniobra que termine justificando la existencia de un vicio de la voluntad. No es nada fácil. Así que el punto central es, si se firma una extinción por mutuo acuerdo ante un escribano o ante la autoridad administrativa o judicial de trabajo, el contrato llega a su fin, punto final. Y es muy difícil desactivarlo. Hay que demostrar un vicio de la voluntad que no es nada fácil. No se presume nada acá, no se presume que el trabajador pobrecito fue y lo engañaron. No, hay que demostrarlo cabalmente que hubo un vicio de la voluntad. Ahora bien, cuando el trabajador va y de mutuo acuerdo firma, por ejemplo, una extinción en el Ministerio de Trabajo, ¿eso significa que el trabajador ya no puede reclamar más nada? Para nada. Lo único que certifica el Ministerio de Trabajo es que las partes se pusieron de acuerdo en que el contrato terminó. Pero si había diferencias salariales, horas extra deudadas, o que había alguna cosa para reclamar, pago en negro, no sé, algo para reclamar, si había cosa para reclamar, el trabajador no renunció a ningún reclamo. No renunció a ningún reclamo. Lo único que puede certificar el ministerio, o el juez, o el escribano, es que las dos partes pusieron fin al contrato. En ese momento puso fin al contrato. Diferencias salariales, reclamos anteriores, el trabajador tiene todo el derecho del mundo de cobrarlos, perdón, de reclamarlos. Y de hecho, tiene el plazo de la prescripción, que son los 2 años que siempre mencionamos, tiene el plazo de la prescripción para reclamarlo tranquilamente. Y tiene derecho a todo, cualquier irregularidad que exista, porque si existió alguna irregularidad, esa irregularidad, como ya vimos, es nula por aplicación del artículo 7, y por ende, ese acto nulo tiene efectos como si nunca hubiera ocurrido, ex tunc, como si jamás hubieran ocurrido. Entonces el trabajador puede reclamar cualquier diferencia, cualquier cosa que estaba mal pagada, lo que sea lo puede reclamar, siempre y cuando uno en la práctica, uno reclama el periodo no prescripto. ¿Por qué? Porque si reclamas 10 años para atrás y te ponen la prescripción y te van a ganar fácil 8 años de reclamo. Entonces después vas a tener que pagar un pedazo de las costas seguro. Así que uno siempre reclama los 2 años no prescriptos, siempre. Pero bueno, la cosa es que podés reclamar diferencias salariales sin ningún problema, es decir, podés seguir haciendo reclamos. No significa que se cortó ahí el reclamo. ¿Por qué digo esto con tanto énfasis? Porque varias veces uno piensa que por ir al Ministerio de Trabajo y firmar un mutuo acuerdo extintivo, al ir al Ministerio de Trabajo ya no se puede reclamar nunca más. Y esto es falso, ojo con esto, ¿eh? No hay que confundir cuando uno va al Ministerio de Trabajo a firmar un acuerdo extintivo que cuando uno va al Ministerio de Trabajo a poner fin a una controversia mediante una conciliación. La conciliación laboral en el Ministerio de Trabajo, la conciliación en el Ministerio de Trabajo pone fin a la disputa. Ahí sí el ministerio, una vez que homologa ese acuerdo conciliatorio, ahí se pone fin y esas cosas que se estaban discutiendo en el acuerdo no se pueden volver a discutir después, porque hay cosas juzgadas en sentido formal. Pero cuando uno va sencillamente a poner fin al contrato, el ministerio no homologa nada. El ministerio solamente mira que esté el trabajador presente y que nadie le ponga un arma en la cabeza, nada más. No homologa, no se registra en ningún lugar, no pasa nada con eso. Entonces, por eso les digo, no es lo mismo y no hay que confundirlo. Hay otra forma de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo que es mucho más compleja, que es el denominado mutuo acuerdo tácito. Mutuo acuerdo tácito, que está en el último párrafo del artículo 241. Y este es particular. ¿Por qué? Porque básicamente funciona de la siguiente manera. Ustedes, por ejemplo, si son un trabajador y tienen que ir a trabajar todos los días a las 10 de la mañana, y un día les agarra paja, no quieren ir, y se quedan durmiendo. ¿Qué debería hacer el empleador si el trabajador no le viene a trabajar? Bueno, el empleador básicamente debería intimar a ese trabajador a fin de que venga a trabajar, a fin de que retome tareas, decimos en la práctica. Entonces, pero imagínense que ese empleador un día dice, che, no vino Juan, le dicen. Ah, bueno, mejor, total es un vago. ¡Vamos, Newell! No es mejor que no haya venido. Entonces el trabajador no quiere ir, el empleador no le importa tampoco,
las dos partes de alguna forma demuestran, y esto es importante, esta es la clave, las dos partes muestran desinterés. Por eso se lo conoce como mutuo desinterés. Ni el trabajador le pide tareas al empleador, ni va a trabajar, ni el empleador se molesta siquiera en intimarlo para que venga a trabajar. Entonces esto precisamente demuestra que ambas partes están desinteresadas en el vínculo. Entonces dice la norma que si esto acontece de forma tal que no cabe duda, es decir, que son actos indudables de abandono del trabajo, entonces si eso es suficientemente claro, consideramos que el contrato de trabajo se encuentra extinto, que se extingue en ese momento porque las partes demostraron mutuo desinterés. No fueron y firmaron un acuerdo de extinción, pero de alguna forma les importó 3 cominos el contrato de trabajo y por ende su desinterés lo terminó extinguiendo. Ahora la pregunta que siempre ocurre es, ¿cuánto tiempo tienen que las partes demostrar ese desinterés? ¿2 días? ¿10 días? ¿5 semanas? ¿1 mes? ¿2 meses? No sé. Y este es el punto. La ley no pone un plazo. Va a depender de cada circunstancia concreta. Entonces va a ser el juez el encargado de determinar si el tiempo transcurrido sin que las partes demuestren interés es suficiente como para tener por extinguido el contrato. O si por el contrario, el trabajador que dejó pasar 2 semanas y después le dice, che, dame tareas, no me estás dando tareas, si con esa manifestación está demostrando interés en volver. Si las 2 semanas fueron o no fueron suficientes, van a ser una cuestión de hecho y prueba que va a terminar decidiendo algún juez. Ahora, tiene que decir, pero tiene que decir teniendo en consideración un principio. ¿Qué principio es el que el juez debe tener siempre presente cuando analiza circunstancias como la que les estoy dando ejemplo? ¿Algunos tienen una idea? 6 hojas y media después. Artículo 58, el silencio, muy bien, Augusto, la idea, el silencio no debe interpretarse como una forma de renunciar a derechos, muy bien, Augusto. Marcela dice, ojo, porque hay un principio de interpretación que es el principio properario, así que hay que interpretar de modo tal que sea más beneficioso para el trabajador. Perfecto, Marcela. Primacía de la realidad es como el comodín, siempre funciona, bien azul, pero no es el que estaba pensando, y el principio protectorio es el comodín número 1. No hay nada que me dé más bronca que un abogado que diga, esto hay que interpretarlo así por el principio protectorio, es como, porque da, porque sí. Odio que me digan el principio protectorio. No te fustigues, hermanito. Pero los alumnos tienen derecho a hacerlo. Pero cuando un abogado pone eso, qué bronca que me da. Juan, acá acaba de tirar la posta a posta, es el principio de continuidad del contrato de trabajo. Siempre hay varios, o sea, es cierto el principio que establece que hay que interpretar de forma más favorable para el trabajador, ayuda, pero el principio de continuidad del contrato de trabajo es el específico que nos ayuda con este tema. ¿Por qué? Porque si hay duda sobre si ese contrato se encuentra o no se encuentra todavía vigente, si se ha acabado o si no, o si todavía estamos ahí tratando de resucitarlo, siempre hay que interpretar de forma tal que el contrato siga vivo. Y eso lo dice el propio artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio de continuidad del contrato. ¿Eso significa qué? Significa que el intérprete tiene que tener en consideración que como principio general el contrato sigue. Entonces, si aquí me quieren convencer de que el contrato se terminó, entonces me tienen que convencer bien. Tengo que ser estricto al analizar alguna circunstancia que constituya una excepción al principio general de continuidad del trabajo. ¿Está bien? Entonces, por eso mismo es tan importante tener en claro los principios laborales, porque no solo nos dan una herramienta para conocer cómo funciona el sistema en general, sino también para conocer cómo debería interpretar ese juez o esa persona que realice la interpretación. ¿Todo caso en que existe una controversia significa que quería haber continuidad? Y la respuesta es no. La respuesta no es todo caso en que el trabajador se queje, le vamos a dar la razón. No, para nada. Pero lo que vamos a hacer sí es interpretar de modo tal que si pasó poquito tiempo y no estamos seguros, mejor hagamos de cuenta que el contrato seguía. Ahora, si ya pasó un tiempo razonable, y con esto me refiero a 3 semanas, 1 mes, más de 1 mes seguro que está todo claro. Pero si pasó un montón de tiempo y el trabajador no lo puede justificar de ninguna manera, entonces el contrato muere. ¿Está bien? Piensen en la forma de interpretarlo, con carácter restrictivo, pensando en que hay que tener cuidado con los principios del derecho al trabajo, pero obviamente, si pasó un tiempo razonable y considerable, lo tenemos por extinguido el contrato y listo.
Ahora, esto a veces genera algún tipo de fraude. Ojo, por eso les digo, hay que tener cuidado y hay que tener que ver cómo lo interpretan. Porque muchas veces lo que hacen los malos empleadores, y espero no estar avivando malos empleadores, lo que hacen los malos empleadores es darle las vacaciones, no se las notifican por escrito. Le dicen, bueno, che, tomate las vacaciones ahora, tomátelas del mes que viene, del día 1. Sí, sé feliz. Cuando le pagan el sueldo, se lo pagan, por ejemplo, de otra forma, se lo pagan en efectivo o de alguna manera que no quede constancia, y después de 2 semanas que el trabajador se tomó, o 3 semanas que le correspondían 21 días, por ejemplo, si tiene suficiente antigüedad, dice, pero usted no vino más. Usted yo no sé. Usted se fue. Usted nunca volvió. No, si me diste vacaciones, rata. No, ¿qué vacaciones? Yo no le di nada. ¿Qué vacaciones? Usted se fue. Yo no le pagué nada. Y son unos turros. Niño rata, eso ofende, viejo. No hagan esas cosas, no sean turros, por favor, porque después es muy jodido, porque si es cierto que el trabajador no fue y no hay ninguna constancia, no le notificaron por escrito, no le pagaron, por así decirlo, con un recibo, ni en el banco. Es jodido, ¿eh? Esto se ha visto. Bueno, pero estamos viendo precisamente aquel caso en que ni el trabajador va, ni pide tareas, ni el empleador exige que el trabajador venga. Así que de ninguna manera, lo que estamos viendo precisamente es el caso en el que ambas partes demuestran desinterés. Ni el empleador intima, ni el trabajador se va, ni el trabajador pide tareas. Ambos son desinteresados. ¿Cuándo es útil esta forma de extinción? Mucho más de lo que ustedes creen se utiliza esta forma de extinción. Cuando el trabajador, por ejemplo, se considera despedido o quiere irse al trabajo, reclama por una carta documento, lo que sea, y por ejemplo manda la carta documento mal. ¿Se acuerdan que nosotros vimos varios casos de fraude? Y uno de ellos, por ejemplo, era el artículo 29, a donde había un trabajador y una empresa que verdaderamente recibe la prestación del trabajador y una persona interpuesta. La persona interpuesta es la que figura en los recibos, pero la verdadera relación se da respecto al empleador. El responsable es la empresa que utilizaba la prestación. Bárbaro. A veces, esto es un grosero error, el abogado que hace el intercambio telegráfico, es decir, que manda las cartas documento, el que intima, el que se considera despedido mediante carta documento, es uno que plantea la estrategia de una forma distinta a aquel que hace la demanda. Entonces tienen dos abogados distintos y uno lo hace de una forma y otro de otra. Entonces, por ejemplo, el abogado primero le manda las cartas documento a la persona interpuesta y le dice, vos sos mi empleador y yo te voy a reclamar a vos, me considero despedido y te voy a reclamar toda la guita. Entonces, el empleador lo señala a la persona interpuesta. ¿Está mal? Sí, está mal, porque no sabía el tipo, porque era burro, pasa todos los días. Pero le reclama a la persona interpuesta. Después viene otro abogado y dice, uy, qué burro este tipo, acá el verdadero empleador es este, y vos estabas en negro, es un fangote de guita la multa por pago en negro. ¿Qué tipo burro tu anterior abogado? No hay que hacer esto, está en contra del código de ética. Insultar o desprestigiar al otro abogado está mal, robar es malo. Robar es malo. Y entonces lo que dice es, no, vos tenés que dirigir la demanda contra el verdadero empleador, no seas burro. Claro, el tema es que si vos la demanda la querés dirigir contra el verdadero empleador, las cartas documento la hiciste contra la persona interpuesta, y entonces, cuando veamos si te consideraste despedido, es decir, si notificaste el despido indirecto respecto de la persona interpuesta, y a este no le avisaste, a este no le notificaste el despido al verdadero empleador, y la respuesta es no. El otro abogado le había mandado solo a la persona interpuesta. Entonces, tu verdadero empleador nunca se enteró de tu despido. Y por ende, ni vos fuiste a trabajar, ni tu empleador te intimó nunca más, porque él ni hizo la carta de documento, y ninguna de las dos partes hizo nada. ¿Cómo solucionamos este tema? Y ese tema se solucionó por mutuo desinterés, penosamente. O sea que formalmente hay mutuo desinterés. Porque es cierto que el trabajador intimó a la persona interpuesta, pero después el propio trabajador dijo que el verdadero empleador era el empresario y no la persona interpuesta. Por ende, las cartas de documento respecto a la persona interpuesta no tienen ninguna validez. El verdadero empleador nunca se enteró de nada, nunca contestó nada, no pasó nada. El trabajador dejó de ir a trabajar porque él se había considerado despedido y el empleador nunca lo intimó porque nunca tuvo contacto telegráfico de carta de documento con el trabajador. Por ende, ambos demostraron mutuo desinterés y entonces se termina disolviendo el contrato o el juez tiene que resolver y decirle, mire, abogado, usted se mandó una cagada y este contrato se ha disuelto por mutuo desinterés. Bajón que te pase eso, pero ¿saben cuántos casos pasa? Infinita cantidad. Precisamente porque no saben esto, porque no saben lo que tanto las pelotas. Si hubieran venido a las clases de las pelotas sabrían que siempre es importante
ver quién es el empleador directo y quién es el meramente solidario. A nosotros nos interesa saber quién es el empleador directo. Si no, nos mandamos este tipo de mocos después. Si vos le pagás el sueldo y si vos le seguís pagando la remuneración, entonces de alguna forma estás consintiendo y estás consciente de que ese trabajador no está cumpliendo con su débito laboral, pero lo tenés como trabajador, sigue siendo tu trabajador, porque vos le pagás. Mientras vos le pagues, lo reconoces como trabajador. Después no podés venir a decir, ah, no, ese no es mi trabajador porque nunca vino a trabajar. Pero le estás pagando sueldo, amigo. Sí, sí, pero nunca vino a trabajar. Pero le estás pagando sueldo, amigo. Si vos sos Gil, vos preguntás, ¿no se puede extender la responsabilidad contra el real empleador? Y el tema es el siguiente. La extensión de responsabilidad lo indica la propia forma de expresarlo. La responsabilidad es de alguien. La extensión de responsabilidad es extender la responsabilidad de ese alguien. Pero tiene que haber un responsable directo. Y después el otro es un responsable extendido, ponele, es un responsable indirecto. Entonces, si vos te mandas un moco con el responsable directo, después no podés extender nada a nadie porque no hay responsabilidad directa. Tenés que primero tener al responsable directo, al verdadero obligado, al verdadero empleador, y después vemos si extendemos la responsabilidad hacia otros obligados solidarios, como por ejemplo sería el caso de la persona interpuesta. Vamos a enfocarnos un poco más en el caso del despido. Y esto es importante. Empecemos con el tema del despido. El tema del despido que está regulado expresamente en dos artículos que nos interesan mucho, que son el artículo 242 y el artículo 246. Son muy importantes. 242 hace a la explicación de cuándo puede existir un despido, y el 246 que nos aclara, ojo, que el despido lo puede notificar el empleador, ese es el despido directo, o lo puede notificar el trabajador, que eso se llama despido indirecto. Ocurre cuando el trabajador es el que denuncia un incumplimiento por parte del empleador. Después hay una norma muy importante en el artículo 243 que básicamente incorpora algunos requisitos para notificar ese despido. Así que esto es muy importante. Ahora, nosotros vimos en la primera clase que tuvimos respecto de la extinción del contrato con el doctor Sudera, que nuestro sistema específicamente es un sistema en el que no existe algo así como la estabilidad. Algunos llaman la estabilidad del derecho del trabajo que nosotros vemos, el derecho del trabajo de la ley de contrato de trabajo, lo llaman como estabilidad impropia o estabilidad relativa, le ponen nombre. La realidad, la verdad es que el trabajador, en el marco de la ley de contrato de trabajo, no tiene estabilidad. Lo pueden rajar y lo único que tienen que hacer es pagarle una monedita. Entonces, es cierto que el trabajador no tiene derecho a la estabilidad en nuestro sistema. Nuestro sistema no está bien hecho. En otros países hay derecho a la estabilidad y un derecho a estabilidad mucho más robusto. Y, por ejemplo, si lo quieren despedir al trabajador, tienen que encontrar una causa verdadera para hacerlo, o tienen que ponerse en todo caso de acuerdo con los consejos que hay sindicales en la empresa. Es decir, se puede hacer un despido, pero requiere una serie de mecanismos específicos que nuestra ley no exige. Nuestra ley dice, si el empleador quiere despedir sin causa, despide. Y si despide, se jode. El trabajador puede reclamar una indemnización, pero no tiene derecho a nada. Y esto es flojo. Y obviamente que hay sistemas peores, ¿no? El sistema de Estados Unidos, en general, permite a los empleadores contratar, como se llama, contratar trabajadores at will, que significa a voluntad. Y esto de voluntad, que parece ser una limosna, en realidad voluntad es a voluntad del empleador. Significa que lo puede rajar cuando quiere. Ojo, no se dejen confundir. En Estados Unidos no es que no exista el derecho al trabajo. De hecho, de los reclamos más importantes son de derecho al trabajo, son tremendamente millonarios a veces. Pero es cierto que hay toda una modalidad que está permitida en la gran mayoría de los estados, que es contratar y después despedir sin ninguna consecuencia, porque sí, porque quieren y sin pagar nada. No todos los estados, hay estados que tienen legislación laboral más protectoria. Pero bueno, y también hay mucha diferencia entre los trabajadores unionizados, unionized, que son los sindicalizados, y los trabajadores que no están sindicalizados, que están en pelotas. Pero eso son cosas de derecho de Estados Unidos. Si quieren leer algo al respecto, tengo una serie de artículos escritos. Pero bueno, ¿quién querría leer eso, no es cierto? En cuanto a nuestro sistema, ¿existe la posibilidad de despedir? Sí, claro, pero hay que pagar algo, hay que pagar una indemnización. Entonces, la primera pregunta con la que vamos a iniciar todo este derrotero sobre lo que es el despido en sí es, ¿qué es el despido?
¿Qué es el despido? ¿Qué significa que a un trabajador lo puedan despedir? Bien, para eso primero tenemos que hacer una distinción. Tenemos que hacer una distinción entre el despido directo y el despido indirecto. Y ya la vimos. El despido indirecto es aquel que notifica al trabajador, así que hasta ese punto estamos bien. El despido directo, en cambio, que es el que notifica al empleador, puede ser un despido con justa causa, y vamos a ponerle con causa, o el despido sin causa, sin justa causa. Es decir, aquel que o bien no expresa las razones por las cuales se despide, o aquel que expresa razones falsas o razones que después no son probadas. O puede pasar tranquilamente que el empleador diga, te voy a despedir porque me pegaste en el ojo, y después en juicio nunca pueda probar la piña en el ojo. Entonces, a los efectos, es como un despido sin causa. ¿Está bien? Entonces es importante que comprendamos bien las distintas categorías. Ahora, ¿qué significa que un despido tenga causa o que un despido no tenga causa? Y este punto es el que remite al artículo 242. Y acá entonces vamos a aclarar los artículos. 242 está el despido con causa. ¿Qué significa entonces que el despido tenga una justa causa? Esto es lo que dice el artículo 242. El artículo 242 lo define muy fácil, porque realmente es fácil. Lo que pasa es que a veces ponemos nombres y nos mezclamos, pero realmente es fácil el tema. ¿Qué es un despido con causa? ¿Qué es justa causa en los términos del artículo 242? Básicamente es un incumplimiento de gravedad tal que torna imposible la continuación del vínculo. Es decir, es un incumplimiento contractual grave. Es así de fácil. A eso la ley lo denomina injuria. Injuria. Por eso a mí odio los nombres, ¿eh? Odio que se le llame despido a esto, porque es súper simple y no es nada del otro mundo, pero le pone nombre despido. Y no me gusta que se llame injuria a un incumplimiento contractual grave. No es tan difícil hablar jurídicamente bien, pero, dicho esto, el artículo 242 define la injuria, que es básicamente la definición que les acabo de dar. Un incumplimiento de gravedad tal que torna imposible la continuidad del contrato. Ahora bien, esto despierta una serie de inconvenientes, ¿Qué es de gravedad tal? ¿Qué significa que un incumplimiento sea muy grave? Por ejemplo, si a mí el trabajador me pega en el ojo, yo diría que es un incumplimiento grave y nadie lo dudaría. ¿Qué pasa si llega 10 minutos tarde? ¿Es un incumplimiento contractual? Sí, es un incumplimiento contractual. ¿Pero es un incumplimiento contractual de gravedad tal que torna imposible la continuidad del contrato? Creo que estábamos todos de acuerdo en que no, de ninguna manera. Entonces, es interesante saber que la injuria, ese incumplimiento tan grave, es una cuestión que va a ser de apreciación subjetiva y además una cuestión de hecho y prueba, que va a depender del contexto específico en el que se da. Por ejemplo, si ustedes trabajan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mal ejemplo, porque sería empleo público. Otro ejemplo que sea buen ejemplo. Imagínense ustedes que trabajan en la recepción del Hotel Sheraton y de pronto le dicen a una de las personas que viene, le comunican algo de manera incorrecta, le comunican algo con un improperio, o una mala palabra, o una cosa que está muy fuera de lugar. ¿Eso es un incumplimiento grave? Y es grave, es grave. En el Sheraton no está copado que en el medio de la recepción te atiendan y te digan, ¿a vos qué te pasa, amigo? Me paro de mano. No creo que esté bueno. Ahora, si están ustedes trabajando por ejemplo, en una zona haciendo una construcción, el trabajador de la construcción. Mal ejemplo, porque el trabajador de la construcción no hay indemnización por despido, pero no importa. Vamos a poner otro ejemplo así, del estilo. Ellos están trabajando en, no sé, camioneros. Están manejando un camión. Y de pronto viene un compañero de trabajo y le dice, amigo, me paro de mano, te voy a matar. Y no pasa nada, están hablando fuerte nada más. ¿Es un incumplimiento igual de grave que el del Sheraton? Obviamente no. Obviamente que todos deben apreciarlo en contexto. El tema es quién lo aprecia. Esto. Bueno, el punto es ese. Esto lo hace el propio empleador. El empleador es el que lo mira al trabajador y dice, me parece que estás incumpliendo vos. Y después, no solo eso, considera que el incumplimiento es tan grave que lo raja, que lo despide. Lo despide, él dice con causa. Entonces, quien termina analizando si la injuria
si ese incumplimiento es suficientemente grave como para extinguir el vínculo, es el propio empleador. Entonces alguno va a decir, no, pero no puede ser que sea el propio empleador el que haga esto. Y sí, la respuesta sí es él el que lo hace, sin perjuicio de que luego lo pueda revisar un juez. Y por eso el artículo 242 dice que, en última instancia, la valoración respecto a si se trata de un incumplimiento de suficiente gravedad o no, va a ser efectuada por un juez. Y sí, entonces, es cierto, todo despido con causa puede ser luego cuestionado por el trabajador que lo va a reclamarlo ante un juez y a impugnar la causal de despido y a decir, no me pueden despedir porque le dije que me iba a parar de manos, porque nosotros hablamos así, estamos todos jugando, acá no pasa nada. Entonces, eso lo va a terminar evaluando un juez. Pero es cierto que el primer evaluador es el empleador, porque es el que te despide. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque si el empleador te despide y corta el vínculo ahí, porque le pareció muy grave, lo máximo que vos podés hacer después ante un juez es terminar de determinar. Es terminar de determinar si ese despido tiene una justa causa o si es un despido sin causa, sin una justa causa. Pero no podés decirle, el despido es nulo, vos no me podés despedir así, volveme el contrato, dame el contrato de vuelta. No, en nuestro sistema, y por eso digo, es un sistema sin estabilidad. En nuestro sistema jurídico, en el sistema de la ley de contrato de trabajo, si a vos te rajan, te rajan. Y listo, se acabó. Podés después patalear, pedir una indemnización, pero te rajan. Y son muy pocos los casos, por más que actualmente es más común, pero son muy pocos los casos en los que se puede conseguir que se declare la nulidad del despido. ¿En qué casos les parece a ustedes que se puede llegar a conseguir que se declare la nulidad del despido? Y que verdaderamente el juez termine diciendo, esto no solo es un despido sin causa, es un despido que tiene una causa tan reprochable que voy a declarar nulo el acto de notificación de despido. ¿Y esto qué significa? Significa que lo tenés que reinstalar y que le tenés que pagar todos los sueldos que pasaron desde que lo echaste y le dejaste de pagar hasta el día de la fecha a donde lo vas a tener que volver a tomar. Solamente no es solamente, puede haber otro caso, pero habitualmente se puede conseguir que se declare la nulidad del despido y se ordene la reinstalación del trabajador cuando existe un caso de discriminación frente a ese trabajador. Y no es que sencillamente te despidieron, lo cierto es que te discriminaron. Vamos a ver por ahí un poquito más de esto cuando veamos derecho sindical, porque habitualmente toda esta movida de reinstalar trabajadores comenzó con la discriminación gremial. A ese lo veían gremialista y lo rajaban, discriminando por ejemplo, opinión política o por orientaciones gremiales o lo que sea. Pero lo cierto es que si te despiden por cualquier causal discriminatoria de las que nosotros consideramos estos grupos de específicos vulnerables que son objeto de discriminación y que entonces tienen especial atención por parte del Estado, los jueces toman esos casos y declaran la nulidad del despido. No todos, pero lo pueden llegar a conseguir. ¿Y por qué digo no todos? Porque algunos jueces van a decir, no, en nuestro sistema jurídico todo esto es cuestión de indemnización. Entonces, te tienen que pagar la indemnización por despido porque termina siendo un despido sin causa. Y a lo sumo por la indemnización te doy un daño moral, te pago plata por daño moral, pero no pueden reinstalar. Toda esta discusión la vamos a repetir cuando veamos los temas de derecho sindical, a donde hay trabajadores que los despiden en forma discriminatoria y esos trabajadores quieren que los reinstalen. Los vamos a ver más adelante. El famoso despido represalia. Es decir, cuando el trabajador se lo despide, de alguna forma sancionándolo por algo que le hizo la empresa. Y hay dos casos típicos. Uno es el típico caso del trabajador que va a declarar de testigo, dice la verdad y la empresa dice, ¿cómo vas a decir eso, amigo? Me mataste. Estás despedido. Despido represalia. Y el otro caso típico es el famoso, el que suena muy bien en inglés y suena muy mal en castellano, el famoso whistleblower, el soplapito, si querés, el botón, el gorrero, podríamos decir, el trabajador que buchonea algo, ¿no es cierto? El informante, podríamos decir, el que hace sonar el silbato. Ese también, a veces, el tipo dice, va y denuncia un ilegítimo o algo ilegal que hace la empresa, va y dice, mirá que en esta empresa ahora están
Esto pasó, ¿eh? Están borrando la fecha de vencimiento y poniéndole con un sellito otra fecha de vencimiento mentirosas. Y el tipo lo rajan como represalia. Esto es un despido de represalia por haber denunciado a la empresa. Entonces, todos estos casos puede ser que también generen una reinstalación. Pero, si se quieren quedar más tranquilos con los casos en los que sí se puede llegar a pedir una reinstalación, son los casos de discriminación. Ahí está como más claro, porque hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación lo dijo, pero lo vamos a ver cuando hagamos derecho sindical. Así que no se preocupen con eso. ¿Cuál es la idea? Para que quede la idea clara. Entonces, tenemos un despido con causa que básicamente es un incumplimiento de mucha gravedad o, y ojo con esto, o una serie de incumplimientos que, en definitiva, al ser considerados en su conjunto, terminan siendo de gravedad suficiente como para generar el despido. Y esto es el famoso punto sobre los antecedentes. Y sobre esto me quiero detener un segundo porque es importante. El tema de los antecedentes es importante. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo funciona este tema? Bien, básicamente el trabajador, por ejemplo, es un incumplidor serial. Entonces llega tarde, media hora tarde, y entonces el empleador dice, dale, amigo, llega bien. Segundo día, llega tarde de vuelta, entonces el tipo dice, bueno, mira, te voy a poner una sanción. Recuerdan que nosotros vimos facultad sancionatoria. Y, por ejemplo, opta por ponerle una amonestación. Entonces le mete una amonestación. El tipo vuelve a llegar tarde, y entonces, como vimos, uno puede seguir sancionando e incluso incrementar la sanción a medida que el tipo sigue incumpliendo. Entonces le metes un día de suspensión sin goce de haberes, que es lo que vimos las clases anteriores de suspensión de artículo 219 de la Ley de Contrato de Trabajo, que vimos con el doctor Sudera. Y entonces el tipo sigue faltando y ahí le metes 3 días de suspensión. Y sigue faltando, le metes 10 días de suspensión. Basta, le decís, amigo, no podés faltar más. Bueno, el tipo falta de vuelta o llega tarde de vuelta y ahí lo despedís. Pero ¿por qué lo despedís? ¿Cuál es el incumplimiento que justifica el despido? El incumplimiento que justifica el despido es la última falta, pero teniendo en consideración los antecedentes. Entonces no lo despedís por las faltas de los otros días. No es que lo despedís por lo que hizo hace un mes, hace 3 semanas, hace una semana y la semana pasada. No es por eso, porque por esas faltas ya pusiste sanción. Y si ya pusiste sanción, no podés volver a sancionar. Ya habías hecho una suspensión sin goce de haberes. Entonces ahora no puedes volver a aplicar una sanción sobre algo sobre lo que ya habías sancionado. Eso viola el principio non bis in idem que vimos en la clase sobre suspensiones. Y también que mencionó la doctora de Leo cuando hablamos de las facultades del empleador, y hablamos específicamente sobre la facultad sancionatoria. Entonces, vos no es que despedís por los incumplimientos anteriores, vos despedís por el último incumplimiento, que por ahí no es grave, considerando ese último incumplimiento solamente, pero es grave si lo considerás en el contexto de todos los antecedentes que el trabajador tenía. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Recuerdan de la clase específicamente de la clase de la doctora de Leo, cuando hablaron de facultad sancionatoria? Recuerdan de una particularidad que es muy importante, que es la que prevé el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice ese artículo que si el trabajador no cuestiona, si el trabajador no impugna la sanción aplicada por el empleador dentro del plazo de 30 días, esa sanción queda consentida. Y esto es gravísimo, porque muchas veces las empresas empiezan a tirar sanciones que por ahí son falsas o por ahí son exageradas, pero como el trabajador está laburando, no las cuestiona, las deja pasar. Y si las deja pasar 30 días, entonces las consiente. Entonces después un día se manda un error chiquitito y el empleador lo despide. ¿Cómo lo van a despedir porque un día faltó? No, el tipo lo despide por el último día, el artículo 67, es el que dice que las sanciones quedan consentidas, entonces el propio trabajador tiene consentidas todas las sanciones, todos los antecedentes. Entonces el tipo lo despide por el último incumplimiento, pero lo valora en conjunción con todos los antecedentes que tiene consentidos. Ahora el punto central es, si después vamos a juicio, si después el trabajador quiere cuestionar, quiere decir, no, no hay justa causa, este es un despido sin causa, y entonces tiene que decidir el juez si esa causa es suficiente o no es suficiente, entonces lo que tiene que demostrar, la pregunta sería, ¿quién tiene que demostrar los incumplimientos alegados para romper el vínculo? Como siempre, el principio general sobre la prueba, artículo 377 del Código Procesal. El que alega, prueba. Así que si el trabajador dice si el empleador dice que el trabajador incumplió, el empleador tiene que probar. Y lo mismo si es un despido indirecto. Si el trabajador dice que el empleador
le mandó algún incumplimiento, entonces el trabajador tendrá que probar ese incumplimiento. Es siempre así, siempre de esa forma. El que alega prueba. Entonces, si el empleador después tiene que probar, ¿qué es lo que tiene que probar? Tiene que probar el último incumplimiento. Porque aunque tenga todas las sanciones y todos los antecedentes consentidos, si no prueba el último incumplimiento, el que genera el despido, entonces ese despido no está aprobado y se lo reputa como un despido sin causa. Y ese es el punto central de todo esto. ¿Qué significa que haya un despido con causa? Jurídicamente, ¿cómo me lo definirían un despido con justa causa? En el despido, cuando es con causa, obviamente no te pagan un peso. ¿Por qué? Imagínense despido con causa, llévenlo al extremo. Imagínense que viene el trabajador, te agarra del cuello y te pega 3 piñas en la nariz. Y después te pega un codazo. Estuvo viendo MMA. Y entonces el trabajador se va y el empleador lo despide con causa, obvio, es una locura. Entonces, encima, ¿le va a tener que pagar indemnización? No, por supuesto que no. La indemnización por despido es indemnización por despido sin causa. El despido sin causa está en el artículo 245, que es el que establece la indemnización por despido sin justa causa. Y la indemnización, perdón, y el despido indirecto está en el artículo 246, que es el que dice que el trabajador también puede considerarse despedido cuando hay un incumplimiento de gravedad tal como para imposibilitar el contrato, que es un incumplimiento del empleador. Entonces, básicamente, un despido, una extinción con causa, pero que notifica el propio trabajador, es decir, el despido indirecto, básicamente lo que hace el trabajador es denunciar un incumplimiento del empleador y pedirle entonces que lo indemnice, que se considere como que lo echó. Porque básicamente el despido indirecto nace históricamente. O sea, básicamente la ley solamente tenía una previsión para el despido con o sin causa. Entonces la idea, y estemos hablando del Código de Comercio, ¿no? La idea era, si vos despedís con justa causa, entonces no tenés que pagar nada porque hay una causa que justifica ese despido. Ahora, si el empleador despedía sin justa causa, tenía que pagar una indemnización. Ahora, ¿qué hacían los empleadores? Muy fácil. El empleador te empezaba a joder, te jodía, te maltrataba o te hacía algo, te hacía cualquier cosa. ¿Para qué? Para que vos renuncies. Entonces, él no te despedía, entonces no te tenía que pagar. Vos habías renunciado. Básicamente te cansaba incumpliéndote. Entonces la jurisprudencia rápidamente dijo, a ver, si el que incumple es el empleador, el trabajador no tiene que renunciar, el trabajador se considera despedido y es como si el propio empleador lo hubiera echado o lo hubiera forzado a irse sin justa causa. Y esa es la idea, es claro. El artículo 246 la recibe, pero esto nació jurisprudencialmente, obviamente. Entonces, ¿qué es el despido? Esta es la pregunta. Entonces, ¿se les ocurre qué es el despido desde el punto de vista jurídico? ¿Qué es el despido con causa, básicamente? Con causa, ya sea que sea el empleador el que despide por un incumplimiento del trabajador, o que sea el trabajador, en forma indirecta, entonces el despido indirecto, que sea que despide por culpa del empleador. Augusto dice, es una rescisión del contrato. Así me gusta, que empecemos a manejar términos jurídicos. Es decir, estamos extinguiendo, estamos rompiendo el contrato, ¿no es cierto? Perfecto. Es una extinción del contrato. Y dice, Juan agrega, finalizar la relación laboral unilateralmente. Perfecto, entonces vamos bien. Estamos hablando de una forma de rescindir el contrato, es decir, los dos habíamos celebrado un contrato, pero yo lo estoy rescindiendo, yo lo estoy rompiendo, estoy extinguiendo esto, precisamente por tu incumplimiento. Entonces, básicamente, un despido con justa causa es la ruptura del contrato en forma unilateral por un incumplimiento de la otra parte. Entonces, realmente, ponerle el nombre despido es una cuestión histórica, pero esto no es otra cosa más que la simple extinción del contrato fundada en el incumplimiento ajeno. Esto es simple, esto se regula, esto está en el Código Civil desde siempre. Esto no tiene ningún misterio. Si vos rompés el contrato porque el otro es el que incumple, entonces esto es normal, esto pasa siempre, en todos los contratos. Ponerle el nombre despido, la verdad que es una molestia histórica, se lo conoce así. Pero a veces esta molestia histórica trae mayores inconvenientes. Hace poco hubo una gran discusión sobre esto a la que voy a referirme en breve. Pero antes pasemos a definir, ¿y qué es un despido sin causa? ¿Qué es un despido sin causa? Es decir, ¿cómo definiríamos jurídicamente a ese acto unilateral mediante el cual el empleador
rompe el contrato pero no tiene razones para hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece que es? ¿Es, por ejemplo, el derecho? ¿Es un derecho del empleador? ¿Es un derecho del empleador romper el contrato cuando él quiere? ¿Qué les parece que es? Ojo, porque acá estamos hablando de una conducta arbitraria. Es decir, no es que el empleador tiene una causa que justifique esa ruptura contractual. Eso es un despido con causa. Pero acá el empleador está despidiendo arbitrariamente y por eso muchos lo llaman, literal, despido arbitrario. Pero acá Melina empieza a decir, es una facultad del empleador. Eber también dice, es una facultad. Empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿no? Empieza a aparecer, si fuera un derecho, no tendría consecuencias económicas. Agustín, acá está la clave, el caramelo que había que descubrir. Está mezclado con un pequeño error, pero es específicamente lo que había que decir, o lo que había que pensar, no decir, estamos pensando. Correctamente, dice, señala Agustín, y esto es fundamental. Dice, pará, si fuera derecho del empleador romper el vínculo, entonces ¿por qué tiene que pagar una indemnización? No tiene sentido. Gracias por señalar ese punto que es central. Entonces ahora corrijo la primera parte y las respuestas anteriores. Si fuera el ejercicio de una facultad, entonces el ejercicio de la facultad no podría generar daño en el sentido jurídico, porque no habría un acto antijurídico culposo ni doloso. Entonces habría básicamente el ejercicio de un poder empresario. Entonces, acá en ese punto entonces está bueno mencionar que no puede ser una facultad, porque igual que un derecho, si yo ejerzo mi facultad, es decir, si yo ejerzo mi poder o ejerzo mi derecho, el ejercicio correcto no podría traer consecuencias indemnizatorias. Entonces acá aparece Emilia a complementar de forma perfecta. Dice, no, porque en todo caso, si es una facultad, es el abuso de la facultad. Lo que dice Emilia es correcto. En todo caso, si fuera una facultad, esta es una forma abusiva, un ejercicio abusivo de la facultad, que igual que el ejercicio abusivo de los derechos, y lo dice el propio Código Civil y Comercial, el ejercicio abusivo de los derechos no está permitido por las leyes. El ejercicio abusivo de la facultad entonces también está específicamente prohibido por la ley. Entonces nos vamos acercando, gracias a esta construcción, pensando y razonando desde el punto de vista del derecho civil. Si hay indemnización, es que alguien se mandó una cagada. Esto es así. Ahí estamos de acuerdo. Y si era una facultad, esto es una facultad que se ejerció en forma abusiva. Entonces, esta es la respuesta correcta. Cuando un empleador despide, rompe el vínculo, y rompe ese vínculo sin una justa causa, básicamente lo que está haciendo es decidir en forma unilateral no cumplir el contrato. Entonces, literalmente, es un incumplimiento contractual, es así de simple. Romper el contrato en forma unilateral sin justa causa es incumplir el contrato. ¿Y cuál es la ayuda que les dio el doctor Quiquinto acá correctamente? Es el artículo 91. Pues nosotros tenemos que recordar qué es el contrato de trabajo, para saber si se incumplió o no se incumplió el contrato. Y la realidad es que el artículo 91 es el que nos aclara que el contrato de trabajo es una relación bilateral que surge, ¿recuerdan? En donde una persona física presta servicio bajo relación de dependencia de otra persona y a cambio una remuneración, y que está destinada a durar hasta tanto el trabajador se encuentre en condiciones de recibir el beneficio de la jubilación. Entonces, en teoría, cuando hicimos ese acuerdo, cuando llegamos a ese contrato, lo hicimos pensando en que iba a durar hasta tanto dure la jubilación. Y porque no es un contrato de trabajo a tiempo parcial, porque no es un contrato de trabajo eventual, es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que va a empezar hoy y va a terminar cuando yo esté para jubilarme. Entonces yo te tengo que dar trabajo, yo empleador. Mi obligación es darte trabajo y pagarte el sueldo hasta tanto estés en condiciones de jubilarte. Hasta tanto estés en condiciones de jubilarte. Sin embargo, si yo decido no darte más trabajo, básicamente incumplí la obligación que yo mismo había generado mediante el contrato de trabajo, yo incumplí mi obligación de darte trabajo hasta la jubilación. Básicamente, y es así de simple, el despido sin causa es un incumplimiento contractual. Y es tan fácil verlo, ahora voy a ver los comentarios que deben tener cosas importantes para leer, pero digo, es tan fácil verlo así.
que no se habría desatado la gigantesca discusión que se desató al respecto cuando empezaron a ver si el despido era un derecho o no era un derecho. Si el despido era un derecho o era un, escuchen, ilícito. No hace falta. No es un derecho desde ya. Si fuera un derecho, no habría indemnización. Desde ya, ¿eh? Si fuera un derecho, el propio contrato de trabajo, la definición de contrato de trabajo debiera ser: el contrato de trabajo es un acuerdo de partes en virtud del cual un trabajador presta servicio bajo relación de dependencia a cambio de una remuneración, hasta tanto el empleador tenga ganas de romper el contrato. Esto no es así. El contrato de trabajo está destinado a terminar con la jubilación. Si lo cortan antes, eso precisamente es un incumplimiento contractual. Imagínense un contrato común, un contrato civil y comercial. Yo contrato a un proveedor para que me traiga Coca-Cola y le digo: vos traeme 6 packs de Coca-Cola todos los lunes y yo te pago el precio de mercado del momento. Eso es un contrato. Y este contrato va a ser por 2 años. Bárbaro, eso es un contrato. Si en algún momento el proveedor de Coca-Cola decide no traerle más, decide: no, corto acá, sin justa causa, no porque no me estabas pagando, no por nada, sin justa causa, entonces sencillamente incumplir el contrato. No hay ninguna dificultad. No hay ninguna dificultad. Ninguna. Ahora vamos a ver qué es la indemnización entonces. Pero hoy quiero cerrar la clase con los requisitos para que ese despido sea un despido bien notificado, un despido con justa causa, sea un despido bien notificado. ¿Está bien? Porque ya vimos que hay despidos con causa, despidos sin causa, y que el propio trabajador también puede considerarse despedido. Entonces esto es muy simple. Tenemos que observar ahora cómo hacemos para notificar esos despidos. El despido directo con causa, el despido directo sin causa y el despido indirecto. Y empecemos por el más fácil. ¿Cuáles son los requisitos para notificar el despido sin causa? ¿Cuáles son los requisitos para notificar el despido sin causa? Y la respuesta es súper simple. No hay requisitos. Como es sin causa, lo único que tiene que decir el empleador es: estás despedido. Y lo puede hacer incluso en forma verbal. No hay ningún requisito, ningún requisito exigible para el despido. Si el empleador lo quiere despedir verbalmente, lo despide verbalmente. Si lo quiere despedir por escrito, lo despide por escrito. Queda usted despedido. Punto final. Es lo mismo. Ya nos los enseñó Donald Trump antes de ser el presidente de la primera potencia del mundo. You're fired. Él a todo el mundo le decía: you're fired. You also are fired. O sea, el tipo se dedicaba a despedir gente en un reality show. Y ahora es presidente, ¿me entendés? Es tal vez más grave que Terminator haya sido gobernador. I'll be back. Es tremendo. ¿Qué país? Que no venga el servicio secreto, perdón, CIA. La cosa es que no hay ningún tipo de requisito para notificar el despido. Ahora, si vos fueras empleado, tomá, está despedido, firmame acá, o le mandás una carta de documento, yo lo haría en forma escrita e incluso lo haría por carta de documento. ¿Por qué? Por una cuestión probatoria. Si en un futuro alguien lo discute, yo tengo prueba por lo menos. Porque si lo hago en forma verbal, y después el trabajador dice: no, a mí nunca nadie me notificó el despido. Que venga el empleador y quiera probar un despido verbal con un testigo o algo así, no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer nadie. Nadie, ¿eh? Así que yo, si fuera empleador y quisiera notificar un despido sin causa, te mando una carta de documento que diga: queda este despedido. O te hago firmar un papel. O traigo un escribano, qué sé yo. Cualquier cosa, pero que haya prueba. Y eso es el despido sin justa causa. Ahora vamos a lo que nos importa. ¿Cuáles son los requisitos para notificar el despido con justa causa? Este es el punto que nos importa a nosotros. Para notificar el despido con justa causa, nos tenemos que fijar los requisitos en el artículo 243. Fundamental para los requisitos del artículo 243, para cumplir y notificar bien el despido, dice la ley, tiene que ser por escrito. El despido con justa causa no puede ser verbal, tiene que ser por escrito, de modo tal que al menos le tiene que hacer firmar un documento al trabajador. Es decir, es cierto que en la práctica normalmente se manda una carta de documento, pero la ley dice solo por escrito. Así que podría ser, por ejemplo, que le den una copia de la carta de documento, que a veces pasa, o que le den el papel a donde están las causas de despido. Así que ese es el primer punto y es muy importante que sea por escrito. Entonces, el requisito fundamental del artículo 243, por ahí lo más importante que tiene el artículo 243, no es solo que tiene que hacerse por escrito, sino que además
debe hacerse expresando la causa en forma suficientemente clara. Es decir, se le tiene que dar un contexto cierto, que se note perfectamente por qué razón se está notificando el despido. ¿Cuáles son esos incumplimientos de gravedad tal que tornan imposible la continuación del vínculo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo expreso la causa bien, el trabajador puede defenderse. En cambio, si yo pongo la causa así nomás, el trabajador no tiene derecho a defensa. Y este es un punto importantísimo. La causa de despido tiene que estar bien expresada. No puede ser genérica, no puede ser descontextualizada. En otra época de nuestras vidas, no, de sus vidas, jamás, de mi vida. En otro momento de mi vida, algunos abogados todavía hacían las cartas de documento a máquina de escribir. Hoy no, ¿no? Hoy tenemos un procesador de texto, puede ser Word o puede ser algún otro. Pero lo que sí está claro es que podemos poner el tamaño de letra al tamaño que querramos. Entonces, si es necesario, pongan letra número 4 y hagan un choclo así de carta de documento, pero que quede claro por qué despiden. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿En dónde ocurrió? Contexto, tiene que haber contexto. Entonces, gracias ahí por aclarar, para que quede por escrito, que tiene que ser por escrito y que en ese escrito quede claro. Si tienen que escribir 10 hojas, escriban 10 hojas. Y gente, no tengan problema en usar malas palabras. Porque si ustedes empiezan a decir, usted, mediante una serie de improperios irreproducibles, se ha referido a su superior jerárquico, ¿qué es un improperio irreproducible? Mira, gente, todos vimos Tinelli y nadie se va a asustar de nada. Es increíble. Así que podemos decir cualquier barbaridad y no pasa nada. Estamos en el siglo XXI. Digan. De hecho, yo me acuerdo de un caso que tuve cuando todavía tenía mi estudio jurídico y no me había vuelto a la justicia, que tuve con un tipo que le decían el Machito Viera. Esto fue muy gracioso, el Machito Viera. Entonces, me acuerdo que lo habían despedido y que en la carta habían puesto, literalmente, lo despido por la forma en que se ha manifestado, y abrían comillas y lo citaban textual al Machito Viera. Y el Machito Viera textualmente había dicho, vos a mí, ¿qué me vas a hacer? Yo soy el Machito Viera, te voy a matar, hijo de p***, así literal. Con mala palabra y todo. Cierra comillas. Esa carta de documento está perfecta. Perfecta. A ningún juez se le va a caer los anillos por leer una puteada una vez en una carta de documento en un caso de derecho laboral. Así que tranquilos con eso. Que quede claro. Ahora digo, ¿era Machito Viera en serio? Yo digo, cuando me vino a ver el chabón medio peticito coloradón, yo digo, el Machito Viera, me le caí en la cara, no lo podía creer. La cosa es que fuimos a la conciliación laboral. Yo con el Machito Viera. Y el tipo, pobre chavo, murió. Pero no importa. El tipo, en la conciliación laboral, se para, empieza a hablar. Y entonces, cuando le explicamos el reclamo al abogado, ni siquiera a la empresa, al abogado de la parte demandada, el abogado dice, pero yo acá no tengo, ¿qué evidencia tengo de que él era sindicalista? Que es una cosa normal. Uno como abogado niega los hechos esperando que por ahí el otro no los pueda probar. Pero cuando el tipo le niega y dice, yo no puedo probar que él haya sido sindicalista, el Machito Viera se hizo rojo, pero se puso rojo inmediatamente, se paró y dijo, pero yo te voy a matar, lo tuve que sacar arrastrando. Decir que el tipo literal era peticito y lo pude arrastrar, pero no, hizo un desastre, casi mata a alguien el chabón. Literalmente estaba loco, así que seguramente estaba bien despedido. Pero no lo pudieron ganar y el juicio lo gané, pero el chabón murió. Así que no lo cobró. Bueno, mala anécdota, no importa. La cosa es que tienen que expresarlo claramente, y tienen que expresarlo con todas las letras y no las escatimen. Y bien contextualizado. El día 20 de abril, a las 14:30 horas, en el sector de la empresa de confección, o en la planta tal, en tal lugar, frente a tal y tal persona. En definitiva, cuanto más datos, mejor. Y tiene que estar bien descrito. Entonces tenemos por escrito, tenemos que sea bien contextualizado, y ya hablamos de esto, tenemos que esté justificado, esto significa que haya una justa causa de despido, y la justa causa de despido verdaderamente tiene que ser un incumplimiento realmente grave como para que justifique el despido. Y eso es lo que se denomina proporcionalidad. Tiene que ser proporcional la medida, que es el despido tiene que ser proporcionado al incumplimiento. No es que me pueden despedir por haber llegado tarde. El incumplimiento sería muy pequeño.
el incumplimiento tiene que ser suficientemente grave como para tolerar una medida tan grave como el despido. Entonces, escrito, expresión suficientemente clara de la causa, proporcionalidad. De vuelta, repetimos otro que ya vimos, que los vimos cuando hablamos de sanciones. Contemporaneidad. Es decir, que el despido sea notificado y sea comunicado tan pronto como sea conocida la injuria. Si el trabajador se la mandó hoy, la carta de documento lo tenemos que mandar mañana. El despido lo tenemos que notificar pasado mañana. Lo tenemos que notificar rápido. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Porque si dejamos pasar mucho tiempo, básicamente es como que no nos importó. Es como que no le dimos importancia. El trabajador siguió trabajando. Ya fue. Entonces, contemporaneidad. Y no digo inmediatez, digo contemporaneidad. No importa, pueden decir inmediatez, pero no es lo mismo, porque a veces realmente el incumplimiento se produce hoy, pero el empleador recién, por ejemplo, se entera 2 semanas después. Entonces no es inmediato, pero es contemporáneo. ¿Contemporáneo a qué? A la toma de conocimiento de ese incumplimiento. Entonces, contemporaneidad es otro de los requisitos fundamentales. Si yo tengo que hacer una investigación, voy a tener que después demostrar que tardé mucho tiempo porque estaba investigando. Porque si no puedo demostrar que estuve investigando, la dilación temporal va a generar que el juez diga que ese despido es extemporáneo. ¿Está bien? Así que hay que tener cuidado con esos temas. Entonces, escrito, comunicación correcta de la causa, proporcionalidad, contemporaneidad y de vuelta non bis in idem, como ya habíamos visto. Non bis in idem significa no aplicar 2 veces una sanción por un único incumplimiento. Entonces, si yo ya le había sancionado, no lo puedo despedir, pues ya lo sancioné. Distinto es el tema de los antecedentes que vimos. Para finalizar, voy a hablar de una cosita muy chiquita, que es simple, que es lo que se denomina principio de invariabilidad de la causa de despido. Invariabilidad de la causa de despido, que está en el propio artículo 243, que es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que dice este principio? Y por eso es tan importante que hagamos las cartas documento bien. ¿Qué es lo que dice el principio? Dice que las causas que se argumentan para cuando se notifica el despido, luego no van a ser cambiadas en un futuro. No las puedo, por ejemplo, cambiar en la demanda. Todo esto es muy importante. Si yo, por ejemplo, le mando una carta documento al trabajador, y en la carta documento lo despido por A, por B y por C. Es decir, se mandó una, llegó tarde y aparte también me insultó. Luego, no puedo hacer en la demanda una demanda a donde diga A, B, C y también diga D. Era mal trabajador, por ejemplo. Esta causa, como no fue oportunamente mencionada, no va a poder alegarse en un futuro. No puede variar la causa de despido. Entonces eso es muy importante y por eso la primera carta documento, la primera entrevista, por así decirlo, es recontra importante, porque después no puedo variar. Entonces, nuevamente, si yo mencioné A, B y C y después quiero hacer un juicio y meto D, esta D no tiene importancia. Vamos a suponer que A era una pavada, B no lo pude probar y C tampoco lo pude probar. Pero después D era re importante, vino y me pegó 3 piñas en la cara. Y encima vengo y traigo prueba de que me pegó 3 piñas en la cara. Penosamente y por burro, voy a perder el juicio. ¿Por qué? Porque la causa A era muy chiquita. Hay desproporción, es no proporcional. La causa B no la probé. La causa C no la probé. Y la causa D no estaba originalmente. Entonces violo el principio de invariabilidad de la causa de despido. No puedo variar la causa de despido. Si yo hablé de 3 injurias en la carta documento y me consideré despedido por las 3 injurias, entonces no voy a poder después incorporar o modificar las injurias que dije. Y por eso es tan importante que seamos claros y seamos amplios. Hay 2 maneras de encarar este tema. Como un camper. ¿Se sigue hablando así? Yo nunca jugué esos juegos, pero le escuché la expresión. Como un tipo que tiene un rifle con una mira y se para y espera y trata de pegar un balazo exacto en el medio de la cabeza. O como me gustan a mí las cosas, agarro una ametralladora grande y cago a tiro a todos. Entonces, yo puedo o bien enfocarme en una sola causa de despido y que sea muy precisa, o bien tiro 45.000 causas de despido que alguna le voy a pegar. A, B, C, D, F, G hasta la Z. Alguna de esas por ahí pruebo y por ahí gano.
Lo que no puedo hacer es omitir causas de despido al principio, porque si lo hago, después no las puedo agregar por el principio de invariabilidad de la causa de despido. Espero que todo esto haya quedado claro. Los campers, los peores seres del... No hay peor ser, pero por alguna razón, fíjense, que lo estamos diciendo César y yo, que somos los viejos. Ustedes no hablaron nada de esto, pero creo que existe. ¿No está el Fortnite? ¿Ustedes no jugaron al Fortnite? Yo nunca lo jugué, pero ustedes no jugaron al Fortnite. ¿No hay chabones mala leche que se quedan campeando? ¿O no se puede hacer eso? En definitiva. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden mandar un mail o si no me pueden hacer un comentario en el video. No se olviden de poner la... Mentira. Nos vemos en la próxima clase.